Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar unos minutitos para dejar de permitir la entrada a quienes nos están acompañando. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Para quienes no me conocen, mi nombre es Elizabeth Arroyave. Yo soy la vicepresidenta 2 de Camtic y pues les queremos agradecer que nos acompañen el día de hoy. Para nosotros, pues desde Camtic, quienes no están tan familiarizados, trabajamos con capítulos y pues teníamos desde hace muchos años el capítulo de talento, el cual pues había quedado un poco apagado. Debido a la coyuntura que hay actualmente en el país, estamos haciendo un relanzamiento y el día de hoy el objetivo es poderles contar hacia dónde se va a mover el capítulo, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo cómo podemos como ecosistema fortalecerlo, apoyarnos y generar las sinergias que como país necesitamos. No, ahora no me pasó, perdón. Antes de comenzar, pues quería darles como un poquito de sinopsis de qué hemos estado viendo desde el país, ¿verdad? Desde la Cámara y por qué es que el talento se ha convertido en un reto país y debe ser una prioridad. Cuando nosotros vemos así 5 estadísticas claves que me gusta resaltar sobre Costa Rica, vemos que el 72% de las empresas TIC de Costa Rica ya exportan servicios. Nosotros somos una economía muy pequeña que dependemos de nuestras exportaciones. Esto implica que tenemos que tener un talento de primera. Al día de hoy se estima que casi el 76% de las empresas TIC están usando inteligencia artificial y sobre todo desde la parte generativa. Esto nos quiere decir que la adopción de la IA avanza muy rápido y que nosotros como país que hemos sido un referente mundial en todo lo que es la parte de exportación de servicios de alta tecnología, necesitamos seguir manteniendo esta ventaja competitiva. Y también tenemos que casi la mitad de esas empresas de TIC están proyectando aumentar entre el 2025 y el 2026 sus planillas. Eso quiere decir que enfrentamos el reto que no estamos produciendo la suficiente cantidad de talento que las empresas estamos demandando para poder suplir esas necesidades de exportación de servicios. Y si hoy sabemos, según datos de Procomer, que tenemos más de 11.500 personas colocadas en el mercado laboral, estas personas necesitan ir trabajando todo lo que es la parte de upskilling y reskilling para poder seguir siendo competitivos y poder generar nueva valor agregado para las empresas. Así que como país nosotros estamos esperando más de 100.000 nuevos empleos vinculados a inversión extranjera directa y en sectores estratégicos para nosotros. Entonces, claramente dentro de los objetivos de Camtic es poder fortalecer esta parte del ecosistema. Entonces, algunos datos que teníamos para el 2024, y aquí pues creo que me estoy adelantando un poquitito porque hoy nos van a acompañar Procomer también, que nos va a estar hablando un poco sobre los programas con los cuales vamos a trabajar como aliados estratégicos y vamos a estarles presentando unas acciones concretas que queremos implementar a partir del relanzamiento del capítulo. Pero cuando nosotros vemos datos como que, por ejemplo, el 72% de las empresas ya están usando inteligencia artificial, que tenemos cerca de un 69% de soluciones todas montadas en la nube, que cada vez hay una demanda más alta por servicios de ciberseguridad, donde nosotros hacemos todo lo que es la parte de análisis de datos y big data,
pues nos damos cuenta que esto es relevante, que debemos tomarlo como política pública para poder ir fortaleciendo el ecosistema. Y cuando nosotros hablamos del ecosistema, hablamos que tenemos que empezar desde edad escolar a hacer este cambio de mentalidad dentro del país, poder fortalecer a las instituciones académicas para que puedan transformar sus planes de estudio, sus adecuaciones de una forma mucho más ágil y que nos ayuden a poder generar esta oferta de talento para las empresas que tanto le estamos necesitando. ¿Y por qué es importante para Costa Rica? Porque si nosotros no seguimos a la vanguardia en todo lo que son tecnologías disruptivas, nos podemos quedar atrás. Cada vez nosotros como país tenemos el reto que a nivel de costos nos cuesta mantener la competitividad. Sin embargo, lo que ha sido un factor que ayuda a que más empresas quieran venir a realizar su inversión extranjera directa está altamente relacionado con nuestro talento. Entonces, debe ser una prioridad para nosotros poder fomentar que este talento mejore la productividad, genere innovación, nos ayude a mejorar las exportaciones, nos ayude a mejorar las condiciones de empleo. Y es por eso que invertir en el talento TIC es una forma de asegurar competitividad y bienestar para nuestro país. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo desde el capítulo? Nosotros lo centramos en tres verticales. Una es la parte de talento, la parte de innovación y la parte de capacitación. Queremos como Cámara ser ese ente articulador entre los diferentes actores del ecosistema para que podamos impulsar esa competitividad mediante la tecnología, la innovación aplicada y el desarrollo de talento, donde nosotros como gremio podamos hacer ese articulador entre las necesidades que tiene el sector privado, los retos que está encontrando la academia, cuáles son las metas país que establece el gobierno y en muchos de los casos necesitamos la parte de el relacionamiento con nuestros aliados internacionales, ya sea para inversión, para traer expertos que nos puedan ayudar a hacer toda esta parte de upskilling y reskilling. Entonces nosotros como Cámara dijimos, es momento de empezar a retomar este tema y tomarlo como una prioridad dentro de la Cámara. Algunas de las verticales que vamos a estar manejando desde el capítulo es poder trabajar fuertemente en todo lo que es la parte de generación de capacitaciones y upskilling tecnológico. Vamos a poder a ser un ente que va a querer desarrollar o promover programas o proyectos de innovación y poder crear casos piloto. ¿Por qué queremos hacer énfasis en la parte de casos piloto? Porque a veces para poder tener incidencia desde la parte de política pública, nosotros necesitamos tener un quick win y poder decir, vean, hicimos este caso piloto y estos fueron los resultados. Si nosotros podemos extrapolar los resultados de estos casos piloto en diferentes áreas del país, podemos inclusive ayudar a lograr las metas país de poder desarrollar hubs de tecnología y de innovación fuera del GAM. También parte de lo que vamos a estar trabajando fuertemente es poder generar conocimiento, principalmente a medios de comunicación, que hoy pues fue una invitación especial para que ellos nos pudieran acompañar y supieran que cuando hay algún programa o cuando quisiéramos hablar un poco más de estadísticas, de tendencias, aquí está la Cámara para poderles apoyar desde una voz neutra y como un ente que está gestionando todo el ecosistema y poder empezar a promover más posicionamiento país a nivel de estudios. Costa Rica es un caso de estudio a nivel mundial en diferentes verticales y queremos seguir siendo mucho más, tener una voz más fuerte en todo lo que es temas de competitividad a través del talento que tenemos en el país. Y también uno de nuestros objetivos principales va a ser la articulación de ecosistemas y networking estratégico. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra incidencia como Cámara
Tenemos diferentes empresas que cuando buscan afiliarse y trabajar junto a la Cámara, lo primero que dicen es, necesito entender cómo está el mercado, necesito entender cómo puedo transformar mi empresa, necesito entender cómo puedo gestionar ese talento. Y este es el conocimiento que nosotros promovemos que se comparta dentro de la Cámara y nuestros aliados estratégicos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, nuestra visión es siempre seguir fortaleciendo la fuerza laboral y el talento enfocado desde la parte de tecnología, sabiendo que la tecnología es transversal para todos los sectores. Hemos visto con mucho orgullo ver cómo industrias desde la parte de startups, de fintech, de medtech, de agtech, se han acercado cada vez más a la Cámara para que creamos esas sinergias y puedan ellos desde esas verticales poder aplicar de una forma responsable y eficiente la tecnología. Entonces, a través de este talento nosotros podemos llegar a ser esa voz y guía para las empresas, para el gobierno, donde podamos dar una perspectiva de cuáles son esas necesidades país y cómo podemos tener un foco más práctico y poder centralizar los esfuerzos y los recursos que son limitados en todo lo que es la parte de upskilling y reskilling. Algunos de nuestros objetivos como cámara y como capítulo va a ser una cámara que promueva las mejores prácticas entre las empresas que son miembro y pues por supuesto poderlas socializar con el ecosistema. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros podamos ir nivelando los conocimientos, las capacidades, los procesos dentro de las empresas, vamos a ir subiendo el nivel de Costa Rica en competitividad. Queremos ser una fuente confiable de información, poder hablar con certeza en la parte de tendencias y esto ha sido parte de los esfuerzos que hemos hecho desde la Cámara de fortalecer nuestros vínculos con organizaciones internacionales, por supuesto con gobierno, con Procomer, para que entre todos podamos ser esa fuente confiable y que podamos dar una visión clara de hacia dónde necesita ir el país. También buscamos propiciar toda la colaboración dentro del sector y poder apoyar y promover proyectos, programas y eventos que fomenten conocimiento, mejoras y adquisiciones de nuevas habilidades. Nosotros ya empezamos con un plan piloto muy fuerte desde el año pasado con nuestro programa de innovación y emprendedurismo para startups, el cual ha sido muy exitoso y ha crecido. Entonces vamos a estar desarrollando iniciativas muy parecidas a esas, pero en foco hacia la parte de conocimiento y tendencias. Y poder volver a retomar nuestro papel como un actor clave para poder informar sobre iniciativas que ayuden a las empresas a poder acceder a este talento. Por aquello no veo a nadie, si alguien tiene una pregunta, por favor nos las pueden ir poniendo en el chat y con mucho gusto al cierre de cada una de las presentaciones las podemos abordar. Hoy les queremos presentar algunos de los programas que vamos a estar trabajando. Hay muchísimas iniciativas, pero claramente pues debemos seleccionar algunas prioritarias y uno de nuestros programas va a ser llamado CR Talent. Entonces, vamos a estar compartiendo con ustedes eventos mensuales donde se seleccionen diferentes temas enfocados a desarrollo de talento, a tech training, a programas de pasantías o de entrenamientos para reclutamiento, programas de diversidad e inclusión. Y esto pues se va a socializar, va a haber una diferencia entre las empresas que son miembros y pues quienes no, para que sea también un incentivo para que se puedan sumar a nosotros como Cámara. Estaremos trabajando el Job Board, que es poder tener incluido dentro del portal de CAMTIC sus puestos de trabajo, sus pasantías y que sea un ente de referencia para poder buscarlo. Este Job Board va a ser promovido dentro de nuestros canales y nuestros aliados para que podamos ir cerrando un poquito el gap que tenemos entre la parte de talento.
Estaremos retomando todo lo que es la parte de comunidad virtual y presencial de forma permanente, donde estaremos abiertos a recibir temas o propuestas que tengan las empresas o aliados estratégicos para poderlos desarrollar y nosotros inclusive poderlos organizar. Y pues a petición de varias empresas que se han acercado, vamos a estar promoviendo lo que son los Fireside Pits, donde estaremos seleccionando spots sociales para poder promover la interacción entre empresas, universidades y que podamos hacer presentaciones, abrir la parte de patrocinios y sobre todo fomentar el diálogo y el network entre las empresas y el ecosistema. Algunos de los programas grandes, que con esto es pues la antesala para lo que vamos a estar presentando en la siguiente segmento, vamos a tener el programa Research in Development, que se trabajará de la mano con universidades y gobierno para poder trabajar en la parte de mapeo de necesidades e iniciativas. Se tiene estipulado que podamos hacer cada 4 o 6 meses un proceso de investigación y desarrollo de programas que puedan ir alineados con proyectos o iniciativas que tengan el gobierno. Estaremos trabajando con universidades para poder hacer este tipo de programas, la implementación dentro de programas pilotos con ellos, y aquí es donde vemos el engranaje de cómo podemos ir uniendo las iniciativas, las verticales y nuestra misión dentro de todo el ecosistema. Nos estamos posicionando ante el gobierno para poder ser ese articulador. Generalmente nos mandan varias iniciativas o programas de los cuales requieren apoyo. Nosotros estaremos seleccionando al menos unas 4 iniciativas que se puedan volver foco de lo que estamos desarrollando desde el capítulo. Hoy les vamos a presentar la primera que estaremos implementando. Y también queremos poder tener un mapeo de programas de financiamiento para que tengan diferentes instituciones para que dentro de este hub de información que vamos a proveer como cámara puedan ser un centro donde podamos tener esa información centralizada y poder agilizar los procesos de aplicación y poder recibir esta parte de financiamiento. Y pues con esto les quería dar un poquitito la sinopsis de qué es lo que vamos a estar trabajando desde el capítulo y para poder darles ya en qué hemos estado. Voy a darle la mano, si no me equivoco, continúa Karim desde Equifax para que nos cuente cuál es el primer proyecto que estamos impulsando y cómo nos pueden apoyar. Muchísimas gracias. Veo que aquí no tenemos dudas o consultas, si no las dejamos al final. Karim, adelante y muchas gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Denme un segundito para ver si puedo proyectar, porque parece que esto como que escoge diferentes ventanas y no estoy segura que sea la adecuada. Un segundito, por favor. Me indican si pueden ver. Perfecto. Ya, perfecto. En línea con lo que les explicaba Elizabeth, hemos estado trabajando fuertemente con varias agrupaciones. Desde CAMTIC, por supuesto, tuvimos un desarrollo exitoso de lo que fue la inclusión de habilidades en cloud computing en el Marco Nacional de Cualificaciones y posteriormente en el desarrollo de programas de currícula que hoy nos permiten como país a todos disfrutar de una especialidad en cloud computing para que estos jóvenes puedan em, orientarse hacia carreras que realmente van a ser esas de mayor demanda del mercado y que están alineadas con esas necesidades del futuro. Sobre cloud, que es la base, corre la inteligencia artificial. Y ahí es donde vemos crítico que también aceleremos ese ritmo de adopción más allá incluso de lo que se viene desarrollando. Y es ahí donde pues vemos que desde Equifax estamos proponiendo esto
como el principal proyecto de trabajo para desarrollar para 2026 debajo del capítulo de talento humano de CAMTIC, pero con una gran articulación a través de otras cámaras amigas que se han unido al esfuerzo y que están interesadas en apoyar, de manera que tengamos representación del sector tecnológico nacional, del sector tecnológico multinacional, del sector zonas francas, y lo hagamos también con este sombrero de empresa o enfoque corporativo sostenible y responsable, que es el rol que juega AED en esta dinámica. Entonces, quisiéramos empezar por decirles que hay un elefante, ¿verdad?, en la habitación respecto a lo que va a ser el impacto de IA. Muchísima gente que creo que se ha quedado atrás con las últimas noticias sigue diciendo que esto es una apocalipsis laboral y creo que lejos de ello, sí, esto va a provocar una disrupción en el entorno laboral, pero realmente desde diciembre de este año, firmas muy respetables ya vienen más bien proyectando cómo esto viene a pasar a ser un crecimiento de empleo. Y Costa Rica no se puede quedar atrás, más bien en esa oportunidad de nuevos empleos que vienen a generarse con esta tecnología. Una cosa muy interesante que ha pasado, y vean que es un periodo corto, en cuestión de año y medio pasamos de que justamente se tuviera esta mentalidad apocalíptica donde las personas veían que esto iba a ser un mal augurio, ¿verdad? 48% de personas que estaban sondeadas decían, esto nos va a venir a extinguir la humanidad. Empezábamos a hablar de esos, cuáles trabajos se pierden, cuáles trabajos se ganan. Muchas personas decían, vean este sondeo de CBS, que es una fuente muy respetable de noticias en el hemisferio norte, sondeaban estas perspectivas y 57% de las personas decían esto es malo para la economía o esto no va a tener ningún impacto en la economía. Y pasamos luego, el año pasado, perdón, hablar de realmente de cuáles empleos se eliminan, pero también ya empiezan las dudas de si esto es una burbuja, si esto se va a mantener. Después empezamos a ver conversaciones sobre cómo, más bien empezamos a hablar del cómo y entonces empiezan a, bueno, cómo navegar a los niños alrededor de estas tecnologías, dónde orientar a esta juventud hacia estos cambios. Y este año, vean que en solo 5 meses la conversación ha cambiado. Ya no es el apocalipsis de qué perdemos, sino para qué lo estoy usando, cómo lo estoy usando y cómo va a transformar. Esto está aquí para quedarse. Y nosotros no podemos continuar en una mentalidad de si esto va a impactar. Sí, va a impactar, pero va a tener un montón de oportunidades. Y esas oportunidades están vistas así. Gartner, que es una de las firmas más respetables en estudios en el ámbito tecnológico, por primera vez proyecta que la ganancia de empleos va a ser superior a la pérdida de empleos. ¿Cuál es el reto? Que la adopción, esta es la línea anaranjada que ven donde se proyectaba que iban a ser pérdidas y realmente más bien hay ganancia, que es esta línea anaranjada que ven en el gráfico de la izquierda. Y en el gráfico de la derecha lo que pueden ver es que este es el reto. La evolución y la rapidez con que las nuevas herramientas y actualización sobre estas herramientas se está dando a un ritmo mucho mayor de lo que nosotros empresas, y digo cualquier tipo de empresa multinacional o local, está pudiendo sostener en el ritmo de adopción. Entonces, si bien esa brecha que hablaba Elizabeth al inicio existe hoy en día en Costa Rica, lo cierto es que con esto simplemente la zanja se viene a ser 3 veces más grande, más rápido. Pero tenemos esa oportunidad. Entonces, la propuesta nuestra es cómo cerramos esa brecha interna, de forma que esa demanda que siente más de casi el 50% de las empresas aquí en el país, donde decimos que torta, no estamos pudiendo encontrar esas habilidades digitales y sentimos que esa escasez está en el mercado, esa escasez no solo está aquí en el país, sino transversal, y esa oferta y demanda
¿verdad? Nos deja ver que existe también una brecha aún más amplia en lo que es habilidades digitales propiamente. Entonces, ¿cómo podemos venir a cerrar esto? Estamos aquí para trabajar en un ecosistema colaborativo donde el talento humano sí o sí tiene que tener ese bilingüismo como base y ya hemos visto pasos importantes a inicios de este año hacia fortalecimiento de bilingüismo. Es relevante también trabajar en un marco normativo que esté alineado con propiciar una adopción acelerada de estas tecnologías y una infraestructura que permita correr y potenciar esta innovación que se está dando bajo la infraestructura actual del país. ¿Cómo funciona este, esta nueva tecnología en las operaciones? Porque cuando vemos esa tasa de crecimiento y decimos van a surgir un montón de trabajos, lo primero que se nos ocurre es ¿y cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser estos trabajos? Pues esto es un poquito cómo funciona esta tecnología. Desde una perspectiva de desarrollo, implica una preparación de data. Siempre hablamos de que si la basura entra, basura sale. La data aquí es igual. Pueden ser las tecnologías más sofisticadas que si la información y la data no está preparada, el modelo nunca va a dar los resultados que ocupamos. Entonces, pasa por un mecanismo de adopción de preparación de data, desarrollo de modelos customizados a las necesidades que tengamos en las empresas. Esos modelos hay que validarlos, pero sobre todo, y esta es una capa muy importante, va a pasar porque los equipos tecnológicos empiecen a necesariamente tener mucho mayor conocimiento del negocio. O sea, que ya esos, ¿verdad? Esos roles que veíamos de desarrolladores como ratoncitos, ¿verdad? De laboratorio, enfocados, que solo les gusta enfocarse en ceros y unos, lo sentimos mucho, pero eso es lo que van a tener que sacar de su zona de confort. Y por el otro lado, aquellos roles de negocio que veíamos únicamente enfocados en ventas, en desarrollo de mercado, necesariamente van a tener que aprender a adoptar esos ceros y unos en su mentalidad para saber cómo aprovechar eso para su favor. Entonces ven que solo en ese eje del lado izquierdo, que es el ciclo de desarrollo, ya de por sí empiezan a surgir un montón de roles nuevos como expertos en negocio, como los ingenieros de datos y de ciencia de datos que ya existían, pero están transformados a mentalidad de negocio, como arquitectos de IA que sean los que van a establecer toda la fundamentación bajo la cual van a correr los agentes. Y después, una vez que tenemos eso en producción, ¿saben qué? Ahí no termina, porque el modelo tiene que aprender constantemente, refinarse constantemente y hacer excelencia operativa constantemente. Y eso pasa por tener ingenieros que sean los que modelan la operación de los machine learning, ¿verdad? Del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, estos son todos los que administran el conocimiento, la base de conocimiento sobre la cual van a alimentar la gestión de esos datos. Vamos a tener que tener ingenieros de prompt que van a ser los que entrenen el modelo en decirle qué tareas ejecutar alrededor de código, la aplicación tecnológica en sí misma, los validadores de los modelos y la optimización de ese ciclo, porque el modelo hay que entrenarlo. Esto es como una persona normal. A la persona se le da información, se le dice cuáles son los protocolos, yo empiezo a tener la práctica y con la práctica aprendo. Los modelos de Agentic con AI son iguales. Entonces vean la cantidad de roles que se van a ocupar y no estamos seguros realmente si estamos preparados en el país para esto. En palabras sencillas, lo que ven aquí, los roles verdes, son los que son hoy en día presentes en las operaciones de IA que se están implementando. Los rojos son, en definitiva, los que se van a requerir sí o sí, y los naranjas son aquellos que están emergiendo. Aquí no hay una receta única, realmente esto es una prueba y error, son tecnologías que están surgiendo, las empresas no es como que tengan, deme el perfil de tal cosa, porque todas los estamos creando y afinando a las dimensiones que pueden darse en la empresa, a la escalabilidad que vayan a tener esos programas dentro de la empresa. Y no basta con tener solo una fluidez de IA, y esto cuando digo fluidez es como, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros aquí usamos ChatGPT ahora para buscar cosas en Internet, hacer preguntas, educarnos en diferentes temas?
aclarar dudas de temas que tengamos. Eso es apenas la base. Qué torta, porque eso no va a ser ni siquiera lo suficiente. Eso es lo esperado hoy en día de cualquier persona que trabaja en una organización. Eso, en la adopción mínima, lo que llamamos Little AI, que es lo mínimo que yo puedo entender alrededor de cómo opera y cómo usar herramientas de IA. Pero realmente para que haya un cambio transformador y mejoremos la productividad en los negocios, lo que necesitamos tener es una mente que nos pase de uso de IA a arquitectos y operadores de IA. Y eso es lo que buscamos con los planes de formación. Entonces, ¿qué pasa por esto? Rediseñar roles, como les decíamos, y hay roles en estrategia, en ingeniería de operaciones, en todo el protocolo de confianza, riesgo y seguridad de información que esto va a requerir, y más aún en la adopción para que las personas trabajen de la mano con los agentes de automatización. Esto se trata de aumentar al ser humano, no desplazarlo. Las tecnologías están hechas para mejorar la productividad y para agregar operaciones que sean de cada vez más valor. Esa ha sido la historia de desarrollo de Costa Rica. Esto no es diferente. Entonces, realmente se trata de poner a prueba y hacer pilotos de esos roles para poder ejecutar y ver e ir diagnosticando estas herramientas en el paso del tiempo. Hay diferentes niveles. Como les decíamos, la comprensión es el más básico y esto va a pasar desde el último, desde el más simple rol que tengamos en las organizaciones hasta los más complejos. En todos los casos, la ética y seguridad de información van a ser claves y transversales como políticas. Luego, hacer que la gente empiece a ejercitar ese músculo y aplicar un poco cómo aprendimos a adoptar herramientas de ofimática como Word, como PowerPoint o como Excel, ¿verdad? Aplicando, usando y construyendo. Finalmente nos va a llevar a tener esos agentes y las personas, digamos, ya mucho más de un nivel profesional, tecnológico, más amplio, a entrenar y desarrollar los modelos que puedan ejecutar las tareas que estamos desarrollando. Entonces, la propuesta es, entendiendo todo este contexto, que pasemos a ser esos arquitectos y operadores de soluciones de IA que va a llevar un desarrollo más allá de las habilidades tecnológicas, de fortalecer el juicio crítico y la creatividad. Y cuando digo creatividad, aquí a veces nos imaginamos las acuarelas o, ¿verdad? No, y verdad, de los dibujos a mano alzada, no, no, esto es la creatividad humana en el diseño de soluciones, en cómo poner esos legos que están saliendo de tecnología al uso eficiente en nuestros trabajos y potenciar ese nivel tecnológico. ¿Esto que nos va a dar? Resiliencia, porque los negocios se están transformando y lo que no queremos es ser los transformados y eliminados en la ecuación, sino los que podamos ponernos a la vanguardia de la misma para aprovechar esas oportunidades que están surgiendo. ¿Qué es lo que vemos? Una primera fase donde vamos a estar haciendo un levantamiento, un cuestionario entre todas las empresas, tanto miembros de Camtic como de todas estas otras cámaras que se han unido a la cruzada, para poder recabar cuáles son esos casos de uso más comunes en los que estamos necesitando aplicar AI, los roles, las plataformas, el lenguaje tecnológico, la orquestación de estas soluciones, la administración de estas soluciones a escala y esas certificaciones necesarias que vamos a tener que estar pidiendo a la gente para poder tocar este tipo de herramientas. Una vez que tengamos esto, entonces vamos a tener una estructura donde vamos a ir bajando programas y grupos de trabajo alrededor de poder impactar primero maestrías. ¿Y por qué vemos maestrías? Porque en el nivel más sofisticado Costa Rica hoy en día no tiene un solo centro académico público o privado que tenga una maestría pura y dura en IA. Hay especialidades, pero no un programa dedicado de maestría y que esas personas que se gradúen con esa formación, ojalá propiciarles ese espíritu docente para que nos haga un efecto multiplicador de conocimiento, de derrame de conocimiento en el ecosistema. También tenemos una especialidad ya activa en el MEP. Sin embargo, esa especialidad se desarrolló en 2022, en estos 4 años. En ese momento ni siquiera estaba ChatGPT. En estos 2 últimos años, la disrupción ha sido dramática. Entonces, procuramos actualizar esa currícula. Y en lo que es la secundaria académica,
poder insertar ese conocimiento de ofimática, de IA como parte de la ofimática, como si fuera Word, Excel o PowerPoint. Ahí IA se suma a esto. Y en aquellas posiciones que ya están fuera del ciclo tal vez tradicional académico, poder hacer una serie de sellos de certificación y de uso técnico que permitan el upskilling entre las personas. Esto lo vamos a lograr teniendo esos tres grupos de trabajo para identificar cuál es ese mapeo de necesidades, cuál es la oferta académica actual que existe en el país y dónde están esas brechas, y después el desarrollo de esas propuestas de currícula que puedan avanzar la mano sector privado con sector público para insertar esto como una herramienta más en la transformación y habilitación de las oportunidades del talento humano en el país. Muchas gracias. No sé si tiene alguien alguna pregunta o si quieren dejar las preguntas al final. Veo que no tenemos preguntas, más bien muchísimas gracias, Karin, por esta presentación. Como les decimos, como les dije al inicio, el objetivo de esto es irles presentando en qué estamos trabajando concretamente, y si alguno de los que nos acompaña ve una oportunidad de podernos apoyar, siempre las manos son bienvenidas. Si no hay más temas, entonces pues muchísimas gracias, Karim, por compartir la información, y con esto le damos pues la bienvenida a Ivania Arguedas, que ella está de gerente de promoción de talento, ¿correcto? Ese es el rol que tenés, Ivania. Y nosotros como cámara trabajamos muy de la mano con Procomer, somos aliados estratégicos, y muchas de las iniciativas y programas que ellos tienen se canalizan a través de nosotros. Entonces el objetivo de hoy es que nos presenten un poco ese menú de actividades que podrían estar acompañando. Antes de darte la palabra, Ivania, tenemos aquí una pregunta que es para Karim, que dicen cómo se implementaría la creación de maestrías en este caso. Y muchísimas gracias a Senfotec por manifestar su apoyo en este proceso que queremos iniciar. Claro. Muchas gracias. En realidad ya hay programas bastante robustos que podemos visualizar en alianza con otros centros académicos internacionales. El, el Tecnológico de Costa Rica ha sido fabuloso en crear programas, digamos, similares en esta vinculación. Por ejemplo, tiempo atrás se había logrado hacer una maestría en materiales, nuevos materiales para lo que fue el área de dispositivos médicos, y esto se hizo también como bastante en tándem con protocolos que ya hay afuera. Esto no hay que inventar mucho la rueda. Sí se ve, digamos, la influencia más en la capa de creación de modelos de ML, que van a ser, digamos, la parte más compleja, porque eso es como decir el cerebro que va a dictar todo lo demás. Y ahí es donde, digamos, viene ese rol crítico de convertir talento en arquitectos de IA. Esto requiere de un conocimiento muy duro en habilidades de gestión de data, incluso ciencia de data, entonces mucha parte, digamos, de cálculos matemáticos, modelos matemáticos, es muy duro ahí, pero también una cosa que hemos visto y que pues hemos estado analizando en programas académicos en otros lados es que hay una falencia muy grande entre la visión que tienen de esa capacidad de los modelos de ML contra realmente la realidad de aplicación. Y eso es lo que no queremos que se pierda, porque no queremos inventar algo súper cool que después no tenga ningún sentido de impacto o desarrollo. Entonces ese mindset de negocio que les decía, de la parte de tecnología con la otra, son súper importantes para que el talento que estamos generando realmente cree una diferenciación. Ahí veo que había también colegas de la UCR, así que nos encanta y nos llena de energía que estén en la representación académica acá.
Y pues si hay apertura, encantados desde el sector privado en poder compartirles estas necesidades. Para eso vamos a estar recabando necesidades también, para tener un planteamiento muy, muy concreto de qué se ocupa y que estemos seguros que esos trabajos conjuntos que podamos hacer en formación de currícula puedan estar alineados a las realidades de mercado. Muchísimas gracias. Creo que con esto ya abarcamos las dudas y por supuesto aquí al final vamos a estar compartiendo los contactos para los que no los tienen, de los que se quieran sumar a las iniciativas y estaremos trabajando en conjunto. Gracias. Adelante, Ivania. Muchas gracias, Elizabeth, bueno, y a todos los que nos acompañan acá y a ustedes dos también un poco por la introducción, porque el que ya Elizabeth haya podido explicarles algunos temas y también Karin el trabajo que se realiza entre las diferentes instituciones, pues me da paso a poder contarles un poco por qué nosotros desde Procomer estamos haciendo esto y qué es en realidad en lo que estamos trabajando alineado al tema de talento. Como ustedes saben, la promotora de comercio exterior es el ente que se encarga no solo de promocionar las exportaciones del país, sino también de atraer inversión extranjera directa que pueda hacer que al final el sector comercio exterior sea generador de bienestar en Costa Rica. Y en esta línea, algo que siempre nos ha posicionado desde hace muchísimos años es precisamente el talento humano, que ese es un tema que es fundamental en el sector servicios en el que ustedes se encuentran, pero que al final ha sido nuestra banderita por muchísimos años a nivel internacional. Siempre nos hemos destacado, justo por encima incluso de otras economías, de tener ciertas características y ciertos perfiles que hacen que no solo los productos que tenemos acá se puedan posicionar mucho mejor allá, a pesar de ser una economía pequeña, sino también de atraer empresas con ciertas características que debido a esto prefieren elegir el país. Hemos demostrado desde hace mucho tiempo que estamos a la vanguardia en diferentes índices internacionales. Somos el número 2 en Latinoamérica en gasto de educación, número 1 en capacidad de los graduados de la fuerza laboral según el Foro Económico Mundial, número 1 en Latinoamérica en el índice de capital humano y aquí hay muchos más en donde nosotros nos encontramos muy bien posicionados. Sin embargo, como lo mencionaba Elizabeth al inicio, esto no nos puede hacer sentarnos en los laureles de lo que hemos logrado y esperar a que siga por sí solo generándose lo que nosotros tenemos hacia los otros países. Y entonces hay un tema que en los últimos años ha venido siendo mucho más, se ha venido demostrando de una forma mucho más fuerte y es la escasez que existe no solo en el país, sino a nivel global de talento. Precisamente el que las tecnologías vayan cambiando de una forma tan rápida, el mundo vaya evolucionando tan rápido, ha ido haciendo que la brecha se despegue. Y como ustedes pueden ver, hace 20 años, si bien siempre existe, y por supuesto en la economía, por un tema sencillamente de que no existe información perfecta, nunca se va a poder encontrar o estar al 100% entre la oferta y la demanda y siempre ha existido algún gap. En los últimos años ese gap ha despegado de una forma significativa, al punto de que el año anterior ya a nivel mundial cerró en un 74%. La brecha que existía entre lo que los empleadores estaban buscando respecto a lo que podían encontrar en el mercado. A nosotros no nos fue o nos ha ido a nivel numérico de la misma manera, o sea, estamos un poquito mejor que el resto del mundo, pero el número sigue siendo bastante preocupante, o sea, 7 de cada 10 empleadores no encuentran el talento que requieren. Debido a esto y debido a que en los últimos años ese ha sido un tema que ha impactado directamente en la competitividad de las empresas, desde Procomer trabajamos desde hace 3 años en una estrategia que precisamente lo que busca es acercar a los diferentes actores del ecosistema, tanto a la academia como las empresas, las cámaras empresariales, que son nuestros aliados, con entes que precisamente se encargan o tienen dentro de sus funciones estos temas. El INA, el MEP, centros de formación, universidades, etcétera. Y entonces venimos trabajando desde hace 3 años en una estrategia que tiene tres ejes principales. Un eje relacionado a la prospección,
otro la formación y otro la vinculación laboral como una manera de continuar tratando de cerrar el ciclo para que las empresas puedan contar con el talento que requieren y las personas puedan emplearse en esas empresas y tener una mejor calidad de vida. Yo les voy a hablar un poquito de cada una de las acciones que tenemos ahí para que ustedes puedan entender más o menos qué es lo que Procomer está trabajando en esta línea desde el área de la estrategia de talento humano. En temas relacionados a prospección, tratamos de caracterizar la demanda laboral, no solo la actual, sino también la futura. Tenemos diferentes herramientas y diferentes bases de datos que nos permiten entender hoy qué es lo que están demandando las empresas, de qué manera, qué perfiles tienen, qué características tienen esas personas o esos puestos que están demandando las empresas a nivel nacional y también cruzarlas con qué es lo que se está demandando a nivel internacional hoy y a nivel prospectivo, ¿verdad? De qué es lo que se espera que se avance. Esto un poco entendiendo que precisamente por estos temas que se mencionaban en las presentaciones anteriores, respecto a lo que hay que modificar, es importante entender dónde están las similitudes de los puestos actuales que podrían reemplazarse con inteligencia artificial y qué es lo que podemos mover para movernos más allá en la cadena de valor o mejorar el valor agregado de las personas que tenemos. Obviamente no todos los puestos se pueden transformar, hay unos que se pueden transformar un poquito más rápido, personas que se pueden formar a partir de bases que permiten que se avance más rápido hacia lo que se podría demandar. Y bueno, eso es parte de los ejercicios que se tratan de hacer desde nuestra dirección de inteligencia comercial, que precisamente lo que realiza es esta inteligencia de mercado a nivel internacional al final para poder generar estrategias de formación en conjunto con los diferentes actores del ecosistema. Tenemos un área enfocada al tema de formación. Aquí no voy a entrar en este momento porque voy a explicar cada uno de estos puntos, porque sí tenemos bastante interés que puedan conocer qué es lo que estamos trabajando en conjunto con la Cámara y con otros actores del ecosistema. Y bueno, esta formación al final termina en temas relacionados a vinculación. Mañana precisamente nosotros tenemos la feria más grande del país, la feria de empleo, una feria de empleo que cuenta con 8.000 puestos vacantes y esperamos que así están. Bueno, ya tenemos hoy inscritas más de 15.000 personas que pueden participar en esta feria. Esto no es solo un espacio puntual de un momento, sino que también forma parte de una plataforma que está a los 365 días del año a disponibilidad de las empresas y que de hecho ya tiene más de 60.000 personas y puestos que constantemente se van actualizando según las necesidades o según las características que tengan estas personas y bueno, se ajustan esas 60.000 personas a los puestos que las empresas vayan a tener vacantes. Siempre, por supuesto, cuando tenemos temas relacionados a feria como ahora, tenemos el pico de 8.000 vacantes, sin embargo, esto es algo que puede ir fluctuando durante el año y que está a disposición para que puedan coordinarse de alguna manera todo este talento que se está formando con las necesidades que van teniendo las empresas según de sus ciclos productivos. Tenemos este evento que va a ser en el gran área metropolitana, pero además, como entendemos que no solo es necesario vincular y desarrollar talento en el gran área metropolitana, sino hacer un esfuerzo diferenciador fuera del gran área metropolitana, en los 2 últimos años veníamos realizando la Feria de GAM, este año es la tercera edición ya, y además una feria fuera de GAM. Fuimos el primer año a San Carlos, el segundo año a Guanacaste, pero hacer eso para poder llegar a todas las regiones y dar vuelta nos iba a tardar 5 años. Entonces, este año se decidió hacer un esfuerzo adicional y vamos a ir a todas las regiones del país con eventos, por supuesto, sí, mucho más pequeños que el que se tiene, pero focalizados para que de esta manera podamos juntar según las características que tiene cada una de las regiones. Por ejemplo, bueno, en la zona norte el tema de servicios en temas relacionados a TI ha tenido mucha más fortaleza que en otras zonas del país. Entonces, por supuesto, es mucho más sencillo poder focalizarnos en esas fortalezas que tienen no solo las personas con la formación que están ahí, sino las empresas que están ubicadas en esas zonas y poder entonces con esto generar una vinculación bastante más focalizada. Vamos a empezar en el segundo semestre del año por Brunca y nos vamos a ir moviendo cada vez a cada una de las regiones. Eh, y bueno, como les decía, esto se complementa con la plataforma que está durante todo el año. Quiero quizá enfocarme un poco más, les decía, en los temas relacionados a formación. Voy a empezar de atrás para adelante. Uno de los programas que lanzamos este año es un programa que se llama Talenap, que esto se realiza en conjunto gracias al apoyo que tenemos con el BID aliado de Google,
pero principalmente de todos los entes que ustedes ven acá abajo y uno de ellos precisamente es Camtic. Nosotros este año logramos que el BID nos otorgara 10.000 becas en Google Cloud y en temas relacionados a inteligencia artificial que se pueden utilizar a cero costo para poder tener no solo más personas formadas con estas características que puedan llegar a ser parte de las empresas, en este caso principalmente del sector servicios, sino que adicionalmente pueden estar a disposición de las empresas que ya están operando en el país para poder hacer upskilling y reskilling de su personal. Entonces, aquí es donde precisamente nosotros contamos con una alianza con Camtic que tiene en este caso dos sombreros. Un sombrero de poder siempre guiarnos de hacia dónde va precisamente la demanda del sector y poder buscar la forma de colocar a estas personas que se van a estar formando en la Latina, en la CID, gracias a, bueno, con estas becas, con la Latina, con la CID, con Junior Achievement, incluso en el Ministerio de Educación en los años más altos, porque es para mayores de 18 años, eh, pero también otro sombrero en donde pone a disposición de las empresas la posibilidad de poder brindar estas becas, insisto, para su personal actual, para que hagan upskilling y reskilling a cero costo. El costo básicamente es, en ese segundo caso, el poder dar seguimiento a las personas. Nosotros precisamente mañana en la Feria de Empleo vamos a anunciar que las primeras 5.000 becas de estas 10.000 ya están siendo otorgadas. Entonces, dentro de unos meses vamos a tener, esto tarda, son, a ver, hemos calculado que podría tardar las personas máximo unos 6 meses en ejecutar estas certificaciones, así que en 6 meses vamos a tener al primer grupo de 5.000 personas que van a tener ya este reforzamiento de capacidades y que van a estar pues también a disposición del sector para terminar de fortalecer las habilidades que se vienen manejando. Las otras 5.000 becas vamos a continuar asignándolas durante el año con este y otros aliados que se nos están sumando desde este mes también a la iniciativa. El segundo programa del que les quería hablar es un programa que nosotros llamamos Pago por Resultados para la Empleabilidad y que trabajamos específicamente con centros de formación y donde en este año esperamos formar a 1.260 personas más. Este programa lo que busca es que los centros de formación puedan conversar de alguna manera mucho más fácil con las empresas. Constantemente nosotros que somos un ente que yo les comento en diferentes ocasiones, tenemos de ahí un pie en el sector público, un pie en el sector privado, nos permite poder escuchar a ambos actores. Y muchas veces los centros de formación nos dicen, bueno, es que yo quiero adecuarme a lo que las empresas quieren, pero no sé qué es lo que las empresas necesitan, no sé exactamente cómo, no sé exactamente de qué manera. Y las empresas nos dicen, es que los centros de formación no se adecuan a lo que yo requiero. Y entonces, en otros países, para poder solventar esta brecha de información, existen programas en donde precisamente a los centros de formación les pagan por los resultados que tengan de empleabilidad. Y eso lo que hace es que los centros de formación necesariamente tengan que conversar con el sector privado para poder llevar a cabo estos programas. Entonces, básicamente nosotros hemos lanzado un programa que le paga al centro de formación no solo por formar a las personas, sino adicionalmente porque esas personas se contraten. Del 100% del contrato que tenemos con el centro de formación, un 40% de ese pago va asociado a que la persona se emplee y la persona se mantenga en el empleo. Esto lo que hace es que necesariamente los centros de formación, desde que empiezan, desde antes de que empiezan a seleccionar a las personas, tengan que ir a la empresa y preguntarle a la empresa qué es lo que requiere, de qué manera, con qué características, porque si no eligen a las personas según las características que se requieren y si no forman a las personas según lo que la empresa requiere, al final no las van a poder colocar y van a perder el 40% del pago que está siendo asignado. Hemos lanzado este año estas primeras rutas que ustedes pueden ver a mano derecha. Pues, en el caso de ustedes, los más relevantes, por supuesto, pueden ir relacionados a temas de ciencia de datos y de inglés. No solo están para el gran área metropolitana, sino que tenemos cupos específicos también asignados para fuera del gran área metropolitana.
Y vamos a estar lanzando, dependiendo de los resultados que vayamos teniendo, más programas alineados a esta misma lógica. Insisto, nuestro objetivo eventualmente es que nosotros no tengamos que intervenir, ¿verdad? Que después de que esto ocurra ya sea mucho más sencillo y mucho más lógico que los centros de formación y las empresas puedan tener esa conversación. Pero hasta que esto ocurra, nosotros en este caso entonces estamos dispuestos a poder financiar este tipo de procesos. Esto para la empresa tiene cero costo, porque en realidad lo que busca es que pueda conversar con el centro de formación desde el inicio. Y para el centro de formación, obviamente, insisto, hay un incentivo en que si no lo hace, no obtiene el 40% del pago que está recibiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos programas? Que a pesar de que tienen cero costo para la empresa, tienen líneas definidas y específicas y se tienen que adaptar a los tiempos en los que están. Nosotros hemos sacado esto, pero bueno, hasta dentro de, no sé, 6, 9 meses van a empezar a salir los primeros grupos de las personas que van a tener estas características. Ahora, cuando la empresa lo que requiere es algo que se ajuste específicamente al giro de negocio de la empresa, con los proveedores que la empresa tiene, con los tiempos que la empresa tiene, para las personas que la empresa quiere, con las necesidades, tenemos entonces un programa de cofinanciamiento para empresas en donde sí, ya no es a cero costo para la empresa, ya es un proyecto en donde entramos en conjunto con la empresa para poder ser financiado, pero se ajusta al 100% a las necesidades, tiempo, forma y características que la empresa requiera. Entonces, voy a entrar a hablar un poco de este programa. Sin embargo, sí quisiera dejar explícito el cómo tratamos de apoyarles a cubrir los diferentes ciclos. Cero costo, pero alineado a temas específicos, o entramos a un cofinanciamiento, pero exactamente con lo que usted requiere y con las necesidades y los tiempos que usted trabaja. Este programa de fondos de coinversión para la empresa lo que otorga o lo que busca es otorgar fondos para proyectos específicos que la empresa me presente. Hay o existe la posibilidad de que la empresa incluso pueda ser beneficiada con hasta $500,000 por año. Nosotros tenemos el programa abierto durante todo el año, tiene 4 momentos en donde las empresas son elegidas para realizar este tipo de proyectos. Y bueno, aquí también lo que buscamos es que las empresas coordinen con los diferentes centros de formación, porque lo que hacemos es financiarle a la empresa el proyecto, pero la empresa tiene la relación directa con el centro de formación que le va a dar este tipo de proyecto. Se cofinancia del 50 al 90% del costo dependiendo de las características de la población que nos presenten. Cuando son programas de upskilling y reskilling para su personal, nosotros lo que apoyamos es un 50% del costo. Cuando esos programas van dirigidos específicamente o únicamente a personas que no son empleados actuales de la empresa, pero que la empresa ha identificado y les falta algo para eventualmente poder ser empleados, ya sea pasantes, ya sea personas que han realizado entrevistas, pero les hace falta mejorar en alguna certificación, en algún tema específico, nosotros entramos a financiar hasta un 80% de ese proyecto. Y si la persona al final es empleada, que no es un requisito, pero sí nuevamente un porcentaje de pago por resultados también, podemos dar hasta un 10% más y financiar el 90% de este proyecto. Este tipo de proyectos pueden ser ejecutados ya sea de manera individual por la empresa o también con parques empresariales que se unan en conjunto con las empresas para que ellos puedan presentar un programa transversal para las diferentes empresas. Aquí, ¿qué es lo que financiamos? Formaciones cortas de hasta un año, porque para formaciones de más de un año ya existen otro tipo de mecanismos, centros de formación, entes como universidades, el INE, etcétera. Aquí con este instrumento lo que se busca es cubrir necesidades inmediatas que tengan las empresas, como certificaciones o temas más referentes a upskilling y reskilling de manera inmediata. Y se financian habilidades técnicas, pero también habilidades esenciales, que es las mal llamadas habilidades blandas, que les llamamos power skills y que entendemos que cada vez cobran una relevancia mayor, más en un mundo en donde si estamos avanzando en temas relacionados a inteligencia artificial, pues la capacidad que tengan las personas de poder identificar hacia dónde moverse y qué moverse y cómo utilizar esa inteligencia artificial, pues es bastante relevante y no se aprende sola. Entonces también les apoyamos
a que puedan complementarlas con las habilidades técnicas y por supuesto temas relacionados a idiomas, no solo inglés, sino también otros idiomas que empresas como las que ustedes tienen requieren para poder brindar servicios a nivel mundial. Con estos programas, nosotros los hemos venido ejecutando en los últimos también 3 años. Empezamos beneficiando a 1.300 personas, 1.000 personas, nos mantuvimos de esa manera hasta que logramos consolidar el instrumento. Ya el instrumento no solo se basaba en un modelo que ya habíamos conocido de cofinanciamiento, pero bueno, logramos adaptarlo a temas específicos de talento humano porque en su momento lo manejábamos con temas de innovación para empresas y el giro es un poquito diferente. Eh, el año pasado se logró consolidar, pudimos despegar y aumentar en un 350% lo que se venía beneficiando en años anteriores. Esto también porque las empresas empezaron a entenderlo mejor y a hacer lo propio y nosotros también empezamos a escuchar las necesidades que tenían las empresas y adaptarlas según lo que se requería para poder financiar un abanico un poco más grande de esas necesidades. Em, Como ustedes pudieron ver en la slide anterior, si es que lo leyeron, este año nosotros entramos además con una alianza con el INA, en donde el INA está financiando este tipo de programas y va a financiar de las meta de las 10.700 que tenemos para el próximo año, 5.000 van a ser financiadas con fondos del INA y esto es bastante importante porque de alguna manera lo que busca es que pueda devolver a todas esas empresas que están también como parte de sus cotizaciones apoyando a Lina no solo para que ellos tengan lo que ya de por sí hacen muy bien, que es la base técnica, sino también para poder ayudar al sector empresarial en esas necesidades de manera más inmediata. En estos últimos años, un 31,5% de los proyectos han sido para empresas del sector servicios. Eso se traduce en 1,3 millones de dólares que hemos coinvertido junto con el sector que ha puesto probablemente una cantidad similar. Y eso, como les decimos, hace que podamos llegar mucho más a mucha mayor población. Al final, no solo estos fondos a la empresa le duplican la cartera que tengan de manera inmediata sus presupuestos que ya tienen para formación, sino que también nos permite a nosotros poder entrar en este partnership con el sector privado para también nosotros poder duplicar de alguna forma los fondos que tenemos a disposición de programas de este tipo. Entonces, apostamos mucho por este tipo de proyectos y este es el proyecto más grande que nosotros tenemos y queremos seguirle apostando porque nos permite, insisto, poder entrar a cubrir necesidades muy específicas del sector que financian con centros de formación que se adecúan también a lo que el sector está requiriendo y duplica de alguna manera el alcance que podemos tener si lo trabajáramos de manera separada. Con todas estas iniciativas que les he comentado, el año pasado nosotros logramos que 11.500 personas que no tenían trabajo fueran contratadas y al final este no es un número menor porque son personas y son familias porque probablemente tienen una mejor condición de vida y un mejor bienestar, que es lo que al final yo sé que todos los que estamos aquí esperamos. Cada vez que una empresa crece y apoyamos a que la empresa sea así, al final es esperando que eso se traduzca en un mayor bienestar para la población. Y entonces para nosotros el tener este tipo de mediciones que no solo van ligadas a formación, sino también a empleabilidad es bastante relevante y poder contar con estos datos para poder darles devolución a ustedes también de eso para nosotros es relevante. Nuevamente, imposible poder hacer estos proyectos, este trabajo, si no se trabaja en conjunto con el sector empresarial, con el sector académico y si no contáramos con entes como CAMTIC y como el resto de cámaras empresariales que por supuesto nos permiten aglutinar también a las empresas del sector y entender de manera más específica esas necesidades que cada uno tiene y poder apoyarles de esta forma. Entonces, y por acá nada más les dejo el QR que nosotros normalmente compartimos de la página web que tiene todo este tipo de información y los correos también en caso de que eventualmente quisieran acercarse por alguna duda específica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivania, por tu presentación y sobre todo por buscar trabajar siempre de la mano del sector empresarial. Realmente nosotros logramos ver los cambios cuando
todos buscamos una meta en común y en este caso es poder mantener a Costa Rica competitivo, generar fuentes de empleo. En la medida en que nosotros logremos mejorar las condiciones socioeconómicas de todas las personas que viven en el territorio, vamos a mejorar la calidad de vida y eso se traduce en bienestar. Eh, con esto, pues nosotros estaríamos dando cierre a las presentaciones. Queríamos abrir el espacio por si alguien tiene una duda, consulta, si tuvieran algún planteamiento que quisieran que pudiéramos tomar en consideración. Les agradecemos mucho que nos lo hagan decir y podemos abrir los micrófonos en caso que así lo necesiten. Tenemos una... adelante, Julio, muchas gracias. Por favor, tal vez te presentas de qué empresa venís y nos das y nos compartís tu consulta. Claro que sí. Gracias a usted, Elizabeth, por el espacio. Bueno, mi nombre es Julio Solano, soy el director de Grow Up Data Analytics. Para los que tal vez no nos ubican, también somos un centro educativo, principalmente en ciencia de datos, automatización e inteligencia artificial. Y bueno, más relacionado a formaciones de upskilling y reskilling, certificaciones más cortas. Bueno, primero agradecerles por hacer el espacio abierto para que pudiéramos participar todos los interesados. También eh, compartirnos de esta iniciativa tan bonita, donde no es solo el interés de la empresa privada o de la empresa pública, sino que también se ayuda a muchas personas, incluso sin trabajo, a que se empiecen a ubicar y que las empresas aprovechen más estos fondos que en muchas ocasiones hasta desconocen de su existencia. Entonces, bueno, primero mi intervención, para decirle también a Karin en la parte que presentó, que de nuestro lado, pues también cuenten con lo que nosotros podamos ayudar. Y tenía algunas preguntas para Ivania. No sé si estas preguntas serán tal vez más en el QR y los correos que dejó por ahí, pero, por ejemplo, tanto en el de pago por resultados de empleabilidad o en el proyecto de fondos de coinversión, ¿cuáles son los requisitos para que las empresas puedan ver estos beneficios? Porque en muchas ocasiones nosotros, pues, tenemos muchísima empresa eh, privada que a veces tiene la necesidad, tiene oportunidades de aprovechar buenos contratos comerciales, pero no puede ir más rápido porque su plan de capacitación tal vez es más chico, desconoce estas cosas. Entonces, bueno, ¿cuáles serían como esos requisitos o cómo se pueden acercar ellos a empaparse más de si ellos califican para este tipo de beneficios o no? Y bueno, y también del lado de nosotros, cómo nosotros también podemos guiarlos y ser un jugador más en estos programas que tienen. Sí, muchas gracias, Julio. El de pago por resultados, que te lo digo es bastante más sencillo, nosotros en la página web vas a ver la información de los centros de formación. Hay una parte que dice pago por resultados, en el carrusel va pasando. Si ingresas Ok. vas a poder ver los centros de formación que están asociados a cada uno de los programas. Acercándose al centro de formación, pueden decirle, mira, a mí me interesa entender qué hay en inglés, en análisis de datos, en lo que sea necesario. Ujú. Eh, Sentémonos al centro de formación, le va a interesar sentarse con la empresa porque, insisto, su pago va asociado a eso. Entonces, esa es la manera en la que lo pueden manejar con pago por resultados. En el de cofinanciamiento, esto es un concurso que está abierto los 365 días del año. Inicialmente estaba solo para empresas del régimen de zona franca porque había sido creado por un decreto, una ley, etcétera, pero desde Procomer se hizo un esfuerzo de poner fondos para que también pudiera entrar al régimen definitivo, entendiendo que siguen siendo parte necesaria para el sector de comercio exterior. Entonces, hoy no importa si la empresa es de régimen de zona franca o la empresa es de régimen definitivo, lo único que pedimos es que sea una empresa formal asociada al sector exportador, que todas las que están aquí definitivamente lo deben de ser, ya sea porque exporten de manera indirecta o directa, cualquiera de las dos probablemente, o porque tengan potencial para hacerlo. Existe sí un requisito mínimo de formación de personas por el tipo de proyecto que son 10 personas, pero por el resto, con que nos presenten un proyecto que pueda tener, eso sí, normalmente lo que pedimos es que el proyecto indique qué es lo que está financiando, de qué manera, o sea, qué es lo que quiere financiar, qué características tienen esos cursos, a quiénes le van a dar esos cursos en la empresa, a cuántas personas. Y allá, eso sí, nosotros pedimos dos cotizaciones para poder asegurarnos que el precio está en Ujú. línea a lo que se requiere.
Tenemos 4 cortes durante el año en donde revisamos la información que las empresas suben y en esos cortes pues elegimos a las empresas con quienes firmamos un contrato y a quienes entonces, dependiendo de la manera en la que se vaya ejecutando, vamos desembolsando esos fondos. Nosotros tenemos equipo en Procomer que le ayuda a las empresas a armar los proyectos. Entonces, si a las empresas están interesadas, por supuesto, pueden escribirnos a ese correo que les indiqué o pueden revisar toda esta información que yo les estoy diciendo también está en la página web. Hay bases operativas que explican todo esto, quizá de una manera más amplia, por supuesto, pero bueno, nosotros tenemos personal que se encarga de apoyarles incluso en el montaje de ese proyecto. Entonces, pueden buscarlo o incluso hemos conversado en algunas ocasiones con Camtic que si eventualmente hay un grupo de personas del sector que están interesados, podemos hacer un taller donde consideren mejor en las instalaciones de nosotros, en las instalaciones de ustedes, donde sea necesario, y atendemos también a las empresas y ya les explicamos específicamente cómo funciona cada uno de estos puntos a través de ellos. Ok, y bueno, aprovechando el espacio, nosotros como centro de formación, si quisiéramos pasar a ser un centro de formación de estos que participan en las opciones de pago por resultados y demás, ¿qué proceso diferente tendríamos que hacer? Ese es un concurso en SICOP. Ok. Nosotros estamos por sacar unas nuevas líneas en los próximos días, entonces también nos puede escribir y cuando salga el concurso podemos presentarlo, pero es un concurso que sale, como es una contratación que realiza Procomer, Ujú, es un concurso en SICOP. Para el otro programa es acercarse a las empresas, porque las empresas son las que nos presentan estas dos cotizaciones. ujú, Entonces, esas serían como las dos líneas en donde pueden trabajar. ujú. Muy bien, me queda muy claro. Y bueno, de nuevo las gracias. Sí, voy a aprovechar nada más el espacio un segundo que vi antes, bueno, veo que hay más, pero que una persona hablaba precisamente de este tema, Don Edson, de este tema de ciencia de datos. Obviamente nosotros podemos revisar el caso específico, sin embargo, también para que estemos al tanto, hemos ido sacando cupos, ¿verdad? Entonces, el centro de formación, según la cantidad de cupos que tiene y la oferta de las personas, si ya en el cupo, lamentablemente no necesariamente todos pueden entrar pero vamos a seguir abriendo cupos por el resto del año porque vamos a alcanzar en todos esos ese total de 1.200 personas. Entonces, si bien el primero creo que rondaba los 60 personas, bueno, ahí van a seguir saliendo, entonces es importante que sigan pues, en comunicación con el centro de formación. Muchísimas gracias, Julio, por el aporte y a Ivania. Igualmente, pues nosotros al finalizar les vamos a estar enviando la información del capítulo y los datos de contacto de Ivania para que pues se puedan acercar y busquen sumar sus esfuerzos tanto al capítulo y poder sacar provecho de estas iniciativas que está desarrollando e implementando Procomer. Adelante, Karim. Aquí en el chat estábamos como con una, ¿verdad? Con toda esta información que nos está compartiendo Iván y también como una, ¿verdad? Crisis existencial paralela de entender algunas diferencias. Y tal vez quisiera, si me permiten así como en carrerita, enseñarles un croquis, digamos, em, de esta diferencia tal vez en el sentido de dónde está la ingeniería de ciencia de datos y dónde está la parte, digamos, de enfoque en gestión y administración o la parte de AI. Cuando nosotros vemos cómo funciona un esquema de Agentic, tenemos, ¿verdad?, al usuario afuera, ese usuario, y llámese usuario, puede ser interno o externo, ¿verdad? Pueden ser clientes externos, tienen esta, digamos, interacción o activación de la gente, que es el que va realmente a ejecutar una función, pero es una función que no es lineal. Esa gente va a ir y va a tomar información fundacional, llámese como ese knowledge base, que es como decir las reglas, la cajita de reglas sobre la cual se va a regir. Después va a ir y coger la información que está en el sistema vivo, que está entrando y que está atendiendo ese caso específico, lo va a pasar por un modelo de ciencia de datos, o llamémoslo en palabras tal vez más simplísticas, un algoritmo súper sofisticado, ¿verdad? Para poder ejecutar una acción. Aquí varias cosas. Uno piensa que la gente es un zoila, y lo voy a decir en palabras súper coloquiales,
Pero así es, la gente tiene esta premisa de que el agent va y hace todo y toca todos los sistemas. No, 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 no. Cuando uno ve esa arquitectura, se crea un agent para extracción de data, un agent para un accionable, un agent para validación, un agent para inserción de esa información en sistemas como decir los ERPs, los administradores de CRM, todas estas cosas. Si les estoy hablando en japonés, por favor me dicen, porque a veces también uno tiene que, ¿verdad? Tiene acrónimos de cosillas de plataformas y no sé si todos estamos en la misma página, pero el concepto, digamos, en esencia es ese. Y después, además, esos agentes se personalizan y van y aprenden. Tienen una herramienta en todo el conocimiento. Usualmente lo que pasa es que las especialidades de ciencias de datos se concentran muchísimo en la creación de esos modelos de LLMs y de aprendizaje continuo, porque son los que tienen el motor de cálculo de información y cálculo y procesamiento de data para transformar esas acciones. Lo que tratan estas especialidades de AI es abstraerse y decir cómo hoy en día, y esto está surgiendo, entonces es difícil porque no hay un modelo dibujado ya que diga este es el estándar de industria, todos están tratando de construir, o sea, si con costos estamos tratando de construir agentes, ahora el problemita que tenemos es cómo administrarlos. Entonces, esa arquitectura de gestión sistémica de Agentic AI, eso es el layer de mentalidad de negocio que les estamos diciendo, de mentalidad IA en la gestión y construcción, que es lo que está un poco afuera. Entonces, no sé si eso hace sentido la aclaración, pero tal vez para hacer un poquito la diferenciación en qué es una maestría en ciencia de datos pura y dura, que se concentra en la inteligencia que está aquí. Si yo muevo el cursor, ¿lo ven aquí? Sí. En esto que está por acá, versus la gestión integral para transformación de negocio. ¿Ves? No sé, por ahí va. Sí. En esta línea, digamos, en el tema de pago por resultados, a mí sí me gustaría aclarar que obviamente esto que nosotros damos con pago por resultados definitivamente no son maestrías, ¿verdad? No va asociado. Lo que se realiza al final, pago por resultados es un modelo que lo que busca es tomar necesidades transversales de diferentes sectores, empresas, áreas que se han ido demostrando o que nos han ido mostrando en las diferentes prospecciones que venimos realizando que son requeridas con ciertas características y eso es lo que de alguna manera tratamos de formar. ¿Qué quiero decir con eso? Yo les puedo decir ahorita qué incluye esto cuando yo les digo ciencia de datos, qué es lo que estamos incluyendo en esto que ya está. Pero más allá de esto que ya está, se puede armar con cualquier necesidad que se tenga, siempre que se tenga una necesidad transversal del sector. Aquí lo importante es el modelo y poder estar siempre en constante comunicación con los diferentes sectores para entender qué es lo que se requiere de manera un poquito más masiva, digamos, en este caso, porque no es para una, dos, tres personas, sino para grupos un poquito más grandes que eventualmente vayan a ser requeridos por el sector. En este que nosotros tenemos en este momento, se trabajan temas relacionados a manejo de datos, manipulación de datos con pandas, estadística y probabilidad, visualización de datos con Python, bases de datos SQL, fundamentos SQL, Select, Where, Join, Machine Learning, aplicación práctica, herramientas de uso de datos, pensamiento crítico, comunicación efectiva, etcétera. O sea, hay una lista, yo se los puedo pasar para que entiendan qué ve específicamente que está en este momento ya en ejecución, pero bueno, dependiendo de la necesidad que se tenga, insisto, se puede crear según lo que las empresas requieran. Muchísimas gracias. Como ven, el objetivo del capítulo es articular a las diferentes iniciativas y a los diferentes sectores. Tienen focos muy diferentes, pero siempre con la misma visión, que es poder fomentar el talento y desarrollar habilidades para ofrecer una fuerza laboral mucho más fuerte y técnicamente más hábil. Esperen noticias de nuestra parte. No sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta, pero si no, le agradecemos muchísimo a Karin su presentación, a Ivania, y desde ya las puertas abiertas para que se puedan sumar a estos esfuerzos tan importantes y de tanta relevancia para el país. Bueno, con esto les agradecemos, que tengan un excelente día y les estaremos enviando la información después al cierre de esta reunión. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.